Ahí está grabando. Listo. Después esto lo editamos y también te presentamos a Américo en ese momento. Así que ahora directamente empezamos, ¿no? Bueno, Américo, muchas gracias por estos minutos. Yo te expliqué que esto es en el marco de un curso donde hacemos un paralelo entre la historia y la música. Algunos géneros de la música, los géneros universales. Y la primera pregunta o el primer pedido que te quiero hacer es una reflexión sobre por qué el tango debería estar entre los 4 o 5 géneros universales de la música. Bueno, yo pienso que una de las razones es por su personalidad. Hay un dato de la personalidad. El tango, según un concepto antiguo sobre lo que es el folclore, es una música de raíz folclórica. Es decir, en el sentido de que tiene un periodo en el cual no se sabe bien quiénes son los autores ni los compositores que dieron lugar a esa música. Bueno, es folclórica en ese sentido, pero es una de las únicas músicas que tienen una raíz folclórica de carácter urbano. Porque las músicas folclóricas tan habituales en la cultura de los distintos pueblos del mundo son de carácter rural, habitualmente. Sí. El tango tiene esa diferencia, que quizás comparte ese carácter con otra música popular, que también tiene un origen, una raíz folclórica como es el fado portugués. Claro. Son músicas que tienen ese carácter. Entonces, está vinculado al tema de la personalidad del tango. Pero además... Américo, perdón, hay un paréntesis. Y además, vos lo has dicho varias veces, te he escuchado y te he leído, que no solo que es urbano el tango, igual que el fado, sino que son de ciudades, de puertos, ¿no? De litorales, ¿no? Así es, de litorales marítimos o fluviales, o de ríos. Es por eso que en nuestro país, por ejemplo, no nos puede extrañar la gran participación de otras ciudades que tienen ese carácter, como la ciudad de Rosario, por ejemplo, que tiene una influencia fundamental en la historia del tango, no solamente en su génesis, sino en su desarrollo. Bueno, ese es otro. Y hay un tercer elemento que creo que es importante y que tiene una importancia creciente en nuestro vivir contemporáneo, que es la danza del tango. La danza del tango propone una comunicación de carácter real frente al desarrollo que han tenido las comunicaciones virtuales en las relaciones entre los seres humanos. El tango propone una comunicación de carácter real, que está caracterizado por el abrazo entre el hombre y la mujer. Este es un hecho también particular del tango, que después sería imitado por otro tipo de música. En nuestro país, por ejemplo, tenemos los chamamés. Sí. Bueno, pero el chamamé es de reciente factura en términos históricos. Es de reciente creación, te diría. El tango tiene unas cuantas décadas más que el chamamé, por supuesto. Y tiene a su favor la virtud de la originalidad Claro. en cuanto a este carácter. ¿Puedo tomar un whisky? Por supuesto, Porque salud. yo estoy festejando este contacto con vos, estoy fumando y estoy tomando whisky. Pero me parece muy bien. Américo, hay otra cosa que me hiciste pensar recién. Eh, tiene un origen folclórico, pero en el trayecto y en la evolución del tango, ese carácter anónimo va dejándose de lado porque hay grandes compositores y los conocemos. Grandes creadores. Pero también hay otra cosa que lo aparta de lo folclórico, de lo popular, o quizás sin perder ese carácter popular, pero también se entremezcla con la música erudita, ¿no? Tanto en la composición como en la interpretación, la música erudita se lleva bien con el tango.
Sí, por supuesto. Yo te diría, esto ha demorado un tiempo. Lo que ha demorado un tiempo es el ingreso del tango en las grandes salas de interpretación de la música. Ujú. Hace un tiempo leí que el tango primitivo, el tango construido, compuesto por músicos que por ahí no sabían mucho de música, merece estar en la sala de conciertos como la sonata de Beethoven, por la calidad que tiene, Ujú. por la inspiración que trasuntan, Ujú. por parte de aquellos músicos orejeros que dieron lugar a bellísimas melodías, a bellísimas construcciones musicales que se siguen tocando a lo largo de décadas hasta nuestros días, que integran el repertorio de los más importantes músicos que ha generado el género del tango. Américo, en el siglo XIX surge el tango con estas características que vos mencionabas, pero es un tango alegre, vos lo has llamado varias veces fachendoso, ¿no? No Este, solamente yo, esto lo ha dicho José Govelo, sí, sí. yo se lo he copiado a él. ¿En qué momento se produce la primera revolución, digamos? ¿Sería a principios del siglo XX con el tango canción, con Gardel, Claro, con qué? ¿Con los instrumentos que van cambiando? porque aparece el tango canción, el tango con letras que cuentan historias. Ujú. El tango primitivo, el de fines del siglo XIX y primeros años del siglo XX, es un tango, como vos dijiste, alegre, fachendoso, como dijera Govelo, no yo. Vuelvo a reiterar que yo le he copiado el término. Bueno, pero elegís bien a Este, quién copiarle, ¿no? Uno tiene que sí, claro. copiarle a los buenos. Sí, 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 sí. Hasta que aparece el tango canción. Primera gran revolución en la historia del género. Pascual Contursi, el autor de Mi Noche Triste, es por eso lo podemos calificar como el primer gran revolucionario que hubo en la historia del género del tango. Y allí el tango cambia de carácter, Ujú. cambia su tónica, sube desde los pies, como dijera alguien, en una muy afortunada expresión, sube desde los pies a los labios, Claro, de los pies de los bailarines a los labios del cantor. sí. El primer cantor de tango que hubo se llamó Carlos Gardel. Es el que inaugura el tango canción. Y bueno, y nos deja para todos los tiempos las pautas a las cuales se tiene que ceñir este género, que deja de ser musical únicamente para pasar a ser literario, de la mano de grandes autores de letras, algunos de los cuales merecen llamarse verdaderos poetas, ¿eh? Poetas en serio, poetas que dominaban el arte de la poesía, ¿eh? Que lo dominaban técnicamente para volcar ese tipo de conocimiento después de la letra de los tangos. Estoy hablando de Mansi, estoy hablando de Del Esteban hijo de Celedonio Contursi, Flores. ¿Eh? del hijo de Contursi, de Discépolo, Sí, de por supuesto, por Homero supuesto. Expósito, claro, Yo, Expósito, ¿eh? claro. De Cátulo Castillo, de José González Castillo, en fin, toda una playa de grandes letristas y nos estamos olvidando de algunos otros, ¿no? Como Carlos Bar, bueno, como Alfredo Lepera, por ejemplo, Ujú. que ha sido un, un traductor de los sentimientos de la gente de este lado del mundo, con una calidad poética realmente notable.
Américo, pero nosotros en este momento estamos mezclando quizás ya dos revoluciones, ¿no? La revolución del 17, del 18, con Mi Noche Triste y Pascual Contursi, con la revolución de los 40, de esos grandes poetas, Sí, 40, claro. 50. En el medio, Gardel. Y también un tema que sé que te apasiona a vos, es analizar cómo ese hombre que no llegó a compartir los grandes poetas fue Gardel. Fue el primer cantor que interpretó ya una historia, una obra de teatro en 3 minutos, pero nos privó ese accidente, nos privó de esa explosión que hubiera sido juntarlo a Gardel en los años 40 con esos compositores, ¿no? ¿No vimos el mejor Claro. Gardel? Esa es la pregunta. Bueno, por ejemplo, alcanzó a grabar 2 milongas de Homero Mansi, de Mansi con Piana. Pero queda de este otro lado toda la vasta producción de Homero Mansi, como un gran letrista, como un gran poeta. No lo conoció a Homero Expósito, no lo conoció a Cátulo Castillo prácticamente como autor de letras de tango. ¿eh? No lo conoció a José María Contursi. Es decir, a grandes, pero sí tuvo oportunidad de conocer a José González Castillo, a Esteban Celedonio Flores, a Discépolo. Alcanzó a la punta de este movimiento que se originó después de 1917, época muy importante, Mariano, a vos que te gusta la historia, más años 16, 17, 18, ¿qué cosas pasaban en el mundo de la cultura y en el mundo de la historia? Claro. Termina la Primera Guerra Mundial, año 1918. Año 1918, año de la reforma universitaria en Córdoba, de gran trascendencia internacional, mundial y particularmente latinoamericana. Es el año en que se crea el tango de los tangos, según he leído alguna vez, que es la comparsita. Es de la misma época. Claro. Es de Sí, la el misma época. Irigoyen, la revolución Irigoyen asume el bolchevique. poder en 1916 como expresión del ascenso de las masas populares al debate sobre el designio que iba a tener nuestro país. Bueno, todas estas cosas juntas La, ocurren en esos años. claro, la revolución rusa, Américo. La Revolución Rusa de 1917. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? El año de la comparsita, el año del tango canción, del primer tango canción. Todo esto ocurre simultáneamente. Nos da una imagen de época. Nos Sí, da, ¿sí? y, Nos pone en contacto con esa realidad, ¿no? y hay una cosa interesante, Américo. Eh, Vos siempre también me has enseñado que cuando el tango se metió en Yo no te he política, enseñado nada. bueno, Yo no te he enseñado nada. vos no enseñás, pero yo aprendo. No, siempre decís que cuando el tango se metió en política de manera directa, fracasó, pero, pero indirectamente fue muy importante. Esto que estás diciendo es muy importante porque en ese momento en que el gaucho es reivindicado por el establishment en Argentina, por el establecimiento, por el poder en Argentina, para combatir al nuevo enemigo, que es el tano, el gallego, el Que judío, viene, que viene no solamente a habitar este lugar, sino que viene con ideas extrañas. ideas extrañas. El tango lo Ideas reivindica a ese, inaceptables. pero Ideas inaceptables. inaceptable. Pero, digamos, culturalmente, socialmente, el tango interpreta a ese sujeto histórico y políticamente le da un lugar, ¿no? Aunque no lo diga, aunque a lo mejor no sea explícito. Claro. Bueno, sin embargo, hay una vertiente dentro del tango que es muy rica, que es el tango que tiene una raíz rural, diría yo.
¿eh? Porque la gente que consume esta nueva creación, esta creación que es el tango, es el inmigrante, pero también es el gaucho. ¿Eh? Entonces, se produce esta suerte de confluencia, que es importante, es una subvariante exquisita, diría yo, y que ha tenido autores y compositores realmente notables, como Agustín Bardi, como Eduardo Arolas, en la década del 10 del siglo XX, ¿eh? Que tiene esa raigambre de raíz, queremos hablar, que viene e incorpora los modos de hacer música de esas poblaciones rurales a la nueva canción, al nuevo ritmo creado por los argentinos, que es el tango. Es un aporte muy importante que ha tenido sus realizadores a lo largo de las décadas, a lo largo de los años. Podemos mencionar a don Osvaldo Pugliese, podemos a Emilio Valcárcel, mencionarlos como creadores de esta, al propio Horacio Salgán. Claro. Salgán compone un tango que se llama Aquellos tangos camperos. Mira qué título. Claro, claro. Américo, al mismo tiempo de que se produce esa revolución que va de los pies a la garganta, a los labios, y está Gardel quizás incorporando elementos de la lírica, ¿no? En la interpretación. ¿Qué pasa con los instrumentos, Américo? ¿Cómo va variando la formación original, la formación tradicional, y en qué momento aparece la estrella de esta historia, la estrella de esta noche, que es el bandoneón? Sí. En las últimas décadas del siglo XIX, cuando se crea el tango, el tango se tocaba con cualquier cosa, con mandolín, con violín, con guitarra, hasta con el peine envuelto en un papel. Vos lo habrás hecho alguna vez, habrás seguido melodías con un peine envuelto en una hoja de papel o en un trapo. Pero en esto también hay un proceso evolutivo que tiene en esa década del 10 del siglo XX, tiene su consagración definitiva. Es decir, los músicos se plantean con qué instrumento hay que tocar el tango. Y finalmente se produce el establecimiento de una estructura, diría yo, que esté integrada por violín, por bandoneón, por piano y por contrabajo. Aparece un venido de afuera, como también lo es la guitarra, como también lo es el violín, como también lo es el contrabajo, como también lo es el piano. No son creadores autóctonas de acá, de nuestro claro. Mundo, de nuestro país. Claro. Y finalmente se forman los núcleos musicales, la orquesta típica, que según la nomenclatura de Agustín Bardi se llamó orquesta típica criolla. Después le quedó orquesta típica. ¿Qué era la orquesta típica? La encargada de tocar tango. 2 bandoneones, 2 violines, contrabajo y piano. Américo, yo soy... Sí, el bandoneón, sin lugar a dudas. La entronización del bandoneón como instrumento típico de estos lugares es uno de los hechos culturales más significativos en la historia de la cultura de nuestro país. ¿Cómo este instrumento tan difícil, traído desde Europa, no se sabe bien por quién? Hay discusión, hay debate sobre esto. ¿Cuándo llegó el primer bandoneón? ¿Cuál fue la reacción del criollo que agarró ese instrumento y dijo, ¿visto cómo se toca? ¿Qué es? Desde aquel momento hasta llegar a Astor Piazzolla, para poner un ejemplo, en el medio una gran cantidad enorme de bandoneonistas de pop realmente excepcionales,
Pero ¿cómo? Esto expresa un proceso evolutivo del conocimiento de esta máquina infernal de hacer música que es el bandoneón. Vos sabés que en el bandoneón conviven en la práctica 4 instrumentos, porque está la botonera de la mano derecha y de la mano izquierda, pero además cada uno de esos botones tiene un sonido abriendo el instrumento y otro sonido cerrando el instrumento. Hay que Por ser eso es genio. tan importante que el bandoneón sea aprendido por niños. Claro. Vos la tenés a tu hija, Ani, enseñarle, decirle que estudie bandoneón. Sí, sí. Y vos lo tenés a tu nieto, sobrino nieto. A mi sobrino nieto. Gaspar. Así que es. Es un genio. La edad para empezar a aprender el instrumento ese es cuando son chicos. Lástima que no se fabriquen. Cuando la mente está abierta a todo tipo de conocimiento. Claro. Claro. Un niño puede aprender 10 idiomas simultáneamente. Cosa que está vedado a la gente que, en general, ¿no? A la gente que ya es mayor. Américo, desde mi ignorancia tengo como un prejuicio, no sé si tiene algún asidero, pero me parece como que el violín es el que está desde el principio. El único que quedó, ¿no? El piano es la columna vertebral y el bandoneón es el alma. Sin bandoneón no hay mugre y no hay tango. Así es. Podríamos decir más o menos así. Así es. El piano tiene una función conductora. ¿Por qué? Porque se toca con los 10 dedos de ambas manos. El bandoneón se toca con 8 dedos. Claro, hay que tenerlo también. La guitarra, paremos de contar. Entonces, esto hay que tener en cuenta por qué el piano tiene una función conductora. Y por qué el sonido del bandoneón encaja perfectamente con el contenido del tango y particularmente del tango canción. Bueno, y a través del bandoneón llegamos a la última revolución del tango, que quizás, a diferencia de la década del 10, no es producto de un proceso, sino que pareciera que sorprende, ¿no? Porque es en los años 60, 50, 60, cuando ya el tango está en un poquito en un declive, y surge un genio de otro mundo, digamos, barrilete cósmico, diríamos, que es Astor Piazzolla, ¿no? ¿Qué nos podés Maradona contar? de la música del tango. ¿Cómo? Sin duda, sin duda, sin duda. Y esto es posible porque Piazzolla es un hombre que conoce perfectamente la música erudita, la música clásica, por llamarlo de alguna manera que nos permite ser entendido en esta conversación. Entonces, incorpora elementos de esa música al mundo del tango. Esto se produce con muchos rechazos, discusiones, debates, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Sin lugar a dudas, Piazzolla ha hecho un aporte formidable, fundamental en la historia evolutiva del género del tango. Y en cuanto a la repercusión que tiene la música y las letras de los tangos, y el canto del tango, yo creo, en mi punto de vista, que hay dos personalidades, dos personajes fundamentales en esta historia de expansión del tango hacia otros públicos. Uno se llamó Carlos Gardel y el otro se llamó Astor Piazzolla. Fíjate vos qué curioso que en los discos que uno tiene acceso desde el punto de vista de la música de Piazzolla interpretado por músicos de otras latitudes, concertistas de violín, como Gideon Kremer, por ejemplo. ¿No? En todos los discos aparece en la carátula, la parte impresa, aparece una pareja bailando tango.
es notable. Es una curiosidad. Cuando acá se discute si la música de Piazzolla es bailable o no bailable. Bueno, sigue siendo bailable la música del tango, con Astor Piazzolla. Y esa quizás sea la característica más importante del tango actual, el boom del baile entre los jóvenes sobre todo, ante tanta escasez de compositores y quizás no sé tanto si de intérpretes también hay escasez o no, pero el baile es lo más fuerte en este momento. Sí. El tango tuvo siempre tres elementos constitutivos: la música, las letras y la coreografía, la danza. Siempre predominó en distintos momentos de la historia uno de estos tres elementos sobre los otros. En este momento, y yo creo que no por casualidad, Mariano, lo que predomina es la danza del tango. ¿Por qué? Porque creo que lo dijimos al comienzo de esta conversación. Y si no, lo digo ahora. En esta época de comunicaciones virtuales entre los seres humanos, el tango propone una comunicación real, que está dada por el abrazo entre el hombre y la mujer. Este hecho es significativo. Este hecho, frente al hartazgo que va tomando a distintos componentes de las sociedades humanas, frente a las comunicaciones virtuales, no escucho ni siquiera la voz con el que estoy conectado. Bueno, el tango propone una comunicación de carácter que está dada por el arte. Y este hecho explica el por qué en distintas latitudes del mundo el tango tiene un desarrollo como el que tiene. Yo siempre he valorado tu trabajo como historiador, como periodista, en un hecho que para vos te lo quiero señalar. Yo lo he dicho al aire, Mariano Saravia no habla de tal país, sino que va y lo conoce. Yo he tenido ocasión de pegar la vuelta al mundo. Y he estado en China, he estado en Japón, he estado... Bueno, ha habido un desarrollo en estas últimas décadas, en estos últimos años, del gusto por el tango como danza. Realmente notable. La primera embajada argentina que fue a tocar a Tokio fue en el año 1954. Una orquesta típica argentina que fue y tocó en ese lugar, en Tokio. Pero después de eso ha habido un desarrollo. Claro. En China no tenían idea del tema del tango cuando yo estuve allí. Y yo estuve allí en 1965. Claro. Sí, vos me contaste la locura que era cuando llegaba Gardel a Puerto Rico o a Medellín, claro, o a Panamá. América Latina es distinta la historia. América Latina es distinta la historia. Claro. Porque en los distintos países de América Latina sí. ¿Sabes por qué? Porque se conocía el idioma. Se conocían las letras. Se interpretaban. Se sabía, claro, de qué se trataba cuando se decía una cosa. Claro. Hay dos anécdotas, Américo, que quería pedirte que cuentes, que compartas con nosotras y con nosotros. Una es en el momento en que se conocen los dos, bueno, Maradona y Messi o Maradona y Bocchini, no sé, el Daniel Willington y la Pepona, no sé, pero los dos más grandes, que es Gardel y Piazzolla, y cómo nos salvamos de que en ese accidente también muriera Piazzolla, ¿no? Esa es una anécdota. Y la otra es cuando vos le decías a Rubén Juárez que desconfiabas de alguien que tocaba el bandoneón y cantaba. A ver si nos podés contar esas dos. Sí. Cuando Gardel va a Nueva York, a los Estados Unidos,
a cantar. Se encuentra con este chico que tenía 12 años, que se llamaba Astor Piazzolla, que tocaba el bandoneón. Que Gardel una vez le dijo, vos tocás el bandoneón como un gallego. Claro. Y que en la práctica pasa a ser el Cicerone de Gardel en la ciudad de Nueva York. Ciudad que conocía muy bien a Astor Piazzolla. Y lo acompañaba a distintos lugares. Entusiasmado con el conocimiento que cobra sobre este pibe, Gardel se lo quiere llevar en la gira que fue la última de él. Y Nonino, así le decían al padre de Piazzolla, se niega porque Piazzolla era muy chico todavía. Entonces, esto explica el por qué Piazzolla se salvó de alguna manera de estar junto a Carlos Gardel en el momento del accidente fatal. Por esta negativa de Nonino de permitir que su hijo acompañara al gran cantor a quien él admiraba, por supuesto, a don Carlos Gardel. Y alguien que toca el bandoneón y encima canta es un Da Vinci, por eso vos desconfías un poco. Bueno, era un chiste lo que le hacías vos a... Yo le dije a Rubén Juárez, porque yo desconfiaba del estado de los centros nerviosos superiores de alguien que tiene que tocar 4 instrumentos simultáneamente. Pero si además de eso, de tocar eso, tiene que cantar al mismo tiempo, yo desconfiaba totalmente de ese personaje. Y vos sos médico, o sea que tenés con qué desconfiar. Sabés bien cómo funciona el sistema nervioso. Américo, muchísimas gracias por estos minutos, Américo. Nos ayudás a reflexionar siempre porque el tango al final es la excusa. Por supuesto que somos apasionados del tango y nos gusta la belleza del arte, pero también hablando con vos, el tango es el puntapié inicial para hablar de la vida y del mundo y de la historia. Así que gracias por estos minutos. Pero vos sabés que en la historia de la humanidad, los hechos nacen, crecen, se desarrollan y mueren. Yo no sé cómo, ni cuándo, ni en qué forma morirá el tango, si es que va a morir. Pero tenemos un largo recorrido por delante. Y ese recorrido va a ser de la mano de nuevas generaciones que se incorporen al conocimiento y al disfrute de lo que es el tango. La gran creación cultural de nuestro pueblo. La gran creación cultural de nuestro pueblo. El que no cree en esto, y vos que has viajado mucho, cuando vos estás en el extranjero, vos sabés lo que sentís cuando escuchás un tango. Pero además, lo que sucede cuando la gente de otros lugares, enterado de que vos sos argentino, te pide que bailes un tango. Pero lo Recuerdo bueno... cuando estoy diciendo esto, Sí. la historia que cuenta, narra, que Arturo Frondizi, siendo presidente de la nación, va a Japón y una vez que está allí en una recepción que le hace el emperador Hirohito, Hirohito le propone a Frondizi que baile un tango. Y Frondizi confiesa que él no sabe bailar el tango. Ay. Así le fue como presidente también. Américo, pero en cuanto a esto que decís vos de la muerte del tango, de que tenga una muerte natural y no un fusilamiento, en estas épocas en que el mercado dicta todo, el mercado no, pero no ha podido matarlo, incluso, no ha podido matarlo. Incluso con la indiferencia que siempre criticamos de las radios, incluso con los discos, los sellos discográficos, etcétera, etcétera, no han podido matar al tango. Sin duda. Vos sabés que recién estoy empezando a hablar con vos. Porque se me abren las compuertas de muchas cosas que
me gustaría contarte y decirte, pero eso lo vamos a dejar para otras ocasiones, si que hay Por supuesto. semejante a esta que me estás brindando con tu invariable generosidad. Siempre va a Te haber, agradezco Américo. profundamente y te doy un abrazo. Un abrazo enorme. Gracias por todo. Por favor, gracias a vos. Chao.